Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás a mucha gente le toca, creo que a muchos de nosotros, cada uno a su medida, que es el tema del dolor del pasado, traumas del pasado. No me voy a meter en los traumas del pasado, sino qué solución nos puede dar la Torá. Obviamente una solución hay cosas que hay que ir a profesionales, esto no viene a cambiar los profesionales, pero ¿qué podemos aprender nosotros de ciertas cosas de la Torá, principalmente de lo que, de la festividad que pasamos esta semana, que es la Agua Omer, y también la Parashá de esta semana? Cuando hablo de traumas, de dolor del pasado, me refiero a cosas que nos marcaron y que uno cree muchas veces que ya lo superó. Pero cuando vos te pones a hablar, por lo menos a mí me pasa que converso mucho con gente, y la gente me empieza a hablar de algún tema de dolor del pasado y se muestra fuerte al principio. Pero pues cuando te empieza a contar lo que le pasó, lo empieza a revivir. Y al revivirlo, se le transforma la cara en una cara de vuelta de sufrimiento o de que está reviviendo eso que vivió en su momento, y te das cuenta que en realidad no está superado, está quizás pisado, pero en cualquier momento vuelve a resurgir y vuelve a salir. Y de hecho, muchas veces uno quiere, digamos, trata de resolver esos temas del pasado, esos dolores del pasado. ¿Y cuál es la manera de resolverlos? Pensar en esas cosas, es decir, darle vuelta a lo que pasó para ver cuál es la salida, digamos, por dónde puede salir de ese tema y que deje causarle dolor. Pero el tema es que cuanto más pensás, más te metes en el tema, más dolor te genera, lo volvés a revivir y en definitiva estás es un círculo que no tiene salida. Vos vas hacia el pasado, el dolor te lleva hacia el pasado, es decir, te lleva a pensar cómo podés solucionar el pasado, y el pasado te vuelve a generar dolor, y ese dolor te vuelve a llevar al pasado y así sucesivamente. ¿Y cómo salimos de eso? Entonces, obviamente, uno tiene la necesidad, o sea, el dolor hay que tratarlo, pero vamos a tratar de ver hoy qué herramientas nos da a nosotros las historias de nuestros sabios y los versículos de la Torá para poder que nos ayuden a superar esas cosas. Un tema también, hay que entender que por qué es tan importante esto, porque no es las memorias, es decir, los recuerdos de uno, no son cosas únicamente del pasado, sino influyen en el presente. No solamente influyen en el presente, también nos marcan para el futuro, porque las personas que hacen, dicen o sea, en el presente dice, bueno, yo soy producto del pasado, yo me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó aquello, entonces hoy yo estoy así, estoy así, y como hoy estoy así, también voy a estar en el futuro así, porque esta es mi manera, esto es lo que soy yo, esta es mi realidad. Yo tuve una vida dolorosa, tuve una vida mala, tuve una vida con diferentes problemas. Ese pasado es lo que soy yo hoy en el presente. Y lo que soy yo hoy en el presente, si el pasado no pudo, o sea, te marca el presente, también te va a marcar en el futuro. Quiere decir que los recuerdos de esos sucesos, de esas cosas que nos pasaron, siguen estando en nuestra vida, en nuestra mente, hasta el día de hoy y para siempre. Entonces tenemos que cortarlo. Tiene que llegar un momento en que la persona diga basta y cambie de página y empiece algo nuevo. Uno también culpa todo el tiempo las cosas del pasado. ¿Sí? Vemos eh, cuando miramos el pasado, le echamos la culpa. Todo lo que nos pasa hoy es por esas cosas que vivimos antes. Y, y ese también es nuestra respuesta, ¿sí? A todas las cosas malas que nos pasan hoy. Todo lo que nos pasa hoy es por el pasado y así. Bien, hoy vamos a hablar un poco, nos vamos a centrar en la fiesta que hubo esta semana, el lunes a la noche fue el Agua Omer. En el Agua Omer, nosotros es un día alegre, un día de festejo, un día que no se dicen lamentaciones en la tefilá,
Ya lo hablamos en la clase de la Omer, un poco sobre la Omer. Hoy me voy a enfocar en otra parte de la historia o en otro personaje de la historia de la Omer, también en Rabbi Shimon Bar Yochai, pero también en su maestro Rabbi Akiva. Y vamos a tratar de ver qué hicieron ellos y qué nos enseñan sus formas de ver la vida, los sucesos de la historia de estos dos personajes para el tema del que estamos hablando hoy. En primer lugar, ¿qué es la Omer? La Omer es el día 33 de la cuenta del Omer. Nosotros estamos contando todas las noches el Omer desde el segundo día de Pesaj hasta la noche previa a Shavuot. Contamos 7 semanas completas, o sea, son 49 días, en los que contamos cada día, cada día que pasa. Y estos días de la cuenta del Homer son días, los primeros días, son días de duelo, ¿sí? Hasta la Homer son días de duelo. Bueno, hay algunas costumbres, por ejemplo la de Chabad, todas esas costumbres de duelo siguen hasta Shavuot. Pero ¿cuál es el motivo por el cual estos días son días de duelo? Es porque había la historia cuenta que hubo un gran sabio, que es de quien vamos a hablar hoy, Rabí Akiva se llamaba, muy conocido porque gran parte del Talmud está en sus enseñanzas, que él tuvo 24.000 alumnos. Y en los días entre Pesach y Shavuot, estos 24.000 alumnos empezaron a morir. Hubo una epidemia y murieron todos, 24.000 alumnos. Entonces, por eso son días tristes, son días de duelo. ¿Qué pasó en la Omer? La Omer es un día de alegría por dos motivos. El motivo más conocido, el que hoy en día más se festeja, es también llama la atención porque es el fallecimiento, es el aniversario del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, que vamos a hablar ahora quién era Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahora, ¿por qué un día de fallecimiento de una persona es un día de alegría? Porque Rabbi Shimon Bar Yochai, él dijo antes de morir que le pidió a sus alumnos que ese día sea un día de alegría y no de tristeza. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive en la vida de la persona, el alma está limitada dentro del cuerpo y por lo tanto su influencia sobre el mundo es limitada, porque el cuerpo lo limita. Pero cuando el alma se desprende del cuerpo, el alma pasa a ser ilimitada porque es espiritual, no es material. Entonces su influencia en el mundo es mucho más grande, más importante. Y Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que él puede, ese día, el día de su aniversario, él puede liberar al mundo entero del din, del juicio, es decir, de la rigurosidad divina. O sea, traer bondad y paz para toda la humanidad. Entonces ese día, nosotros respondiendo al pedido de Rabbi Shimon Bar Yochai, hasta el día de hoy, ya pasaron 2000 años más o menos, es un día de alegría, un día de festejo y un día que no se dice taján. Pero en realidad la Mishnah, perdón, la Halajá, trae otro motivo. Trae el primer motivo que habíamos dicho, que el día del Agua Omer cesaron de morir los discípulos de Rabí Akiva. Y por eso pasó a ser un día de alegría. Ahora, hay acá hay un tema digamos, en esta parte de la historia, es que nosotros sabemos que Rabí Akiva, después de esto, de la muerte de los 24.000 alumnos, él tuvo 5 alumnos. Entonces, según algunas opiniones, estos 5 alumnos eran el remanente de los 24.000. O sea, murieron casi los 24.000 menos 5 alumnos. Pero según muchas otras opiniones, y también hay escritos sobre esto, son 5 alumnos nuevos. Quiere decir que en realidad, cuando Rabbi Akiva había perdido a todos, la totalidad de sus alumnos, de sus discípulos. Y de hecho el Pri Hadash, que es un comentarista de la Torá, se hace esta pregunta y dice, ¿cuál es la alegría del Agua Omer? Si no es que cesaron de morir y quedaron algunos vivos. Murieron todos, pararon de morir porque ya no había más, no tenía más gente para morir. Entonces, ¿dónde está esa alegría? ¿Y de dónde sabe el Pri Hadash? ¿De dónde vemos que habían muerto todos los alumnos de Rabbi Akiva? Porque el mismo Talmud, en el Tratado de Yevamot, dice que murieron los 24.000 alumnos y el mundo estaba desolado.
Veía Olam Shamen. ¿Qué quiere decir desolado? No es que no había gente. ¿Desolado de qué? Desolado de los maestros de la Torá. Ustedes piensen que en esa época ser discípulo de Rabbi Akiva no era cualquiera. Cuando hablamos de 24.000 parece una cantidad como que él tenía alumnos de todo tipo. Pero no, para considerarse discípulo de Rabbi Akiva, discípulo significa alguien quien sigue los pasos de su maestro, ¿sí? No quien escucha las clases de Rabbi Akiva, no, eran discípulos de Rabbi Akiva, eran seguidores de Rabbi Akiva. Estamos hablando de personas que eran grandes eruditos de la Torá, grandes líderes, que cada uno de ellos era rabino en su lugar, rabino en su ciudad. Simplemente ellos seguían las enseñanzas de Rabbi Akiva. Por eso el Talmud dice que cuando murieron ellos, el mundo se desoló, que si no había, se perdió la Torá, digamos, el estudio de la Torá en ese momento en la tierra de Israel. Y acá, esto entonces, ¿cuál es el motivo por el cual nos alegramos en Lago Omer? Y de hecho, el motivo es que cesaron de morir los alumnos de los discípulos de Rabbi Akiva. Acá hay un secreto, hay algo escondido un mensaje escondido en esta historia que es la que nos tiene que dar luz, nos va a permitir entender cuál era la alegría de ese día, qué era lo que realmente había pasado. Esto nosotros lo podemos ver en el libro del Teilim. Vamos a responder esta pregunta basado en un versículo, en un versículo de los Salmos, uno de los capítulos del Salmos, un versículo que no está. Más que cuando hablamos del libro de Salmos, vamos a decir también que ese salmo está en la tefilá de todos los días, lo decimos dos veces, en Shaharit y en Minjá, ¿sí? Que es el Ashrei Yoshbe Beteja. Ashrei Yoshbe Beteja, si ustedes se fijan, todo ese párrafo, fue hecho, el rey David lo hizo según el abecedario hebreo, según el Aleph Bet. Cada pasuk empieza con la letra, con el Aleph Bet en orden. Ashrei Yoshbe Beteja, salvo los primeros que ahí puso una tafa en el medio, pero después Bejolio Mabarjeca, Valera Shimchar Oramed, Gadol Hashem Umulal Meod, y así Gimel Dalet Hei, salvo una letra que el rey David la omitió. ¿Y por qué la omitió? Porque para el rey David, dice el Talmud, para el rey David hay un versículo en la Torá que es el versículo más triste, más doloroso de toda nuestra Torá, y que ese versículo empieza con la letra que él decidió omitir, que es la letra Nun. Si ustedes se fijan, de la Mem pasa después a la letra Samej. ¿Cuál es ese versículo que el rey David quiso, digamos, no quiso ni siquiera hacer referencia con una letra? Es decir, la letra que empieza ese versículo, él la sacó de ese párrafo, como diciendo, esta letra es una letra que nos recuerda un versículo que es el peor versículo de toda la Torá. Es en el libro de Amós. Amós estaba prediciendo el exilio del reino de Israel, de las 10 tribus de Israel. Sí, Israel estaba dividido en dos reinos. Estaba el reino de Judá en el sur, el reino de Israel en el norte. El reino de Israel fue conquistado y desterrado antes que el reino de Judá. ¿Quién conquistó el reino de Israel? Los asirios, Ashur. Los asirios conquistaron a las 10, que estaba compuesta por 10 tribus, 10 de las 12 tribus de Israel, conquistaron el reino de Israel y los exiliaron. Entonces Amós, en su profecía, dice Nafla con la letra Nun, Nafla lotosifkum betulat Israel. Cayó, no volverá a levantarse Israel. ¿Sí? Entonces el rey David dijo, acá estamos hablando de cayó, no volverá a levantarse. ¿Hay algo más triste, más doloroso que caer, que esta caída? Entonces el rey David decidió omitir la letra Nun del Ashrei y salteó a la letra Samach. ¿Y cuál es el versículo de la letra Samach? Somech Hashem lechol hanoflim. Dios apoya a todos los caídos. Es decir, David Amelech dice, no solamente que voy a sacar, voy a hacer, digamos, sacando esta letra, voy a hacer referencia a que no hay caída en Israel, sino al revés voy a decir, Dios, pongo en el versículo que le sigue,
Dios apoya a todos los caídos de Israel. Entonces, cuando hace 800 y pico de años atrás había un comentarista también del Talmud que se llamaba Rabbi Shlomo Ben Aderet, más conocido como el Rashba. El Rashba escribe que una vez vino un alumno y le preguntó, le dice, Rab, ¿cómo es eso que está escrito en la Gemara, que escribe el Talmud, que David Amelech omitió la letra Nun porque el versículo más triste de la Torá empieza con la letra Nun, que es Nafla Loto Sifkum? Dice, si hay tantos versículos en la Torá que hablan de la destrucción del templo, del destierro del pueblo de Israel, de las matanzas que hubieron, de la sangre derramada, hay tantos versículos digamos, que hablan sobre la caída del pueblo, que ese es el versículo con el que él se quedó. ¿Por qué? Entonces Rashba le trajo una respuesta muy profunda que es la llave para entender todo lo que estamos hablando hoy. Rashba le dijo lo siguiente. Dice, es verdad que hay muchos versículos que hablan de la caída del pueblo de Israel, que hablan de las cosas del dolor, de las cosas tristes del pueblo de Israel. Pero ninguno dice, no podrán levantarse. El dolor no es caerse, el dolor es no poder levantarse. Entonces, como este versículo decía, el rey David, ¿qué entendió? Dice, Nafla, lotosif kum betulat Israel. Se cayó y no podrá levantarse Israel. Entonces, él dijo, no, ¿cómo no? No podrá levantarse. Someja Hashem lejol hanoflim. Dios apoya a todos los caídos. Entonces, por eso él omitió este versículo. De hecho, los sabios de Israel dice el Talmud que ellos leían ese versículo en Amós con otra, le ponían la coma en otro lugar. Lo leían de una forma, ¿cómo se dice?, de esperanza. Ellos leían así, Nafla lotosif. Cayó, o sea, cayó, el Nafla cayó. Lotosif es, como habíamos dicho, no volverá. Dice, cayó y no volverá, es decir, no volverá a caer. Y después dice, Cum, Betulat Israel, levántate Israel. ¿Sí? O sea, pusieron la coma antes del Cum, y el Cum, ¿a qué viene? A la esperanza de decir, levántate Israel. Es decir, los sabios no podían leer en el versículo, un versículo que diga, no nos podemos levantar. Al contrario, ellos lo interpretaron como diciendo, ¿cómo no nos vamos a levantar? Claro que nos vamos a levantar. La coma va después del loto sif. No caíste una sola vez, pero no volverás a caer. A partir de ahora, levántate, Israel. Esta es la idea que trae Rashba y la idea del rey David en este versículo es lo que a nosotros nos echa luz en la pregunta que nosotros hicimos: ¿por qué? ¿Cuál es la alegría del Lago Omer si Rabbi Akiva había perdido a todos sus alumnos? Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre Rabbi Akiva. ¿Quién era Rabbi Akiva? Rabbi Akiva era, para empezar, él había nacido en una familia simple, una familia que no tenía, como se llama, hijus es ascendencia, digamos, hijo, nieto, gozo de rabinos, ¿sí? De hecho, él era hijo de conversos, ¿sí? Y en esas épocas, Israel estaba viviendo una invasión romana muy fuerte, muy dura, y Rabbi Akiva, que en su momento era Akiva, porque no era Rab, era una persona analfabeta, un pastor de una de las personas más ricas de Jerusalén, se llamaba Calva Saúa, y era una persona simple, pero siempre a veces dentro de la simpleza se esconde un potencial inmenso, y ese potencial muy poca gente logra verlo, logra reconocerlo. Una persona que sí reconoció ese potencial fue la hija de esa persona rica, de ese hombre multimillonario que se llamaba Calva Saúa. Esta chica se llamaba Rachel. Rachel vio en ese simple pastor un gran erudito, un potencial sabio y erudito de la Torah. ¿Por qué? Porque ella logró reconocer su pensamiento, su nivel de análisis, ¿sí? Su mente analítica, y no lo juzgó por ser un hombre que no sabía leer y que trabajaba de pastor.
Entonces ella fue y lo alentó a él a ir a estudiar Torah. Y obviamente Akiva no creía en sí mismo, ni él creía en sí mismo, mucho menos la gente que estaba alrededor de él, y mucho menos el patrón, que después pasó a ser su suegro, porque ella le prometió, le dijo, si vos vas a estudiar Torah, yo me caso con vos. Vas a ser, o sea, yo quiero ser la esposa de una persona, de un estudioso de la Torah que cambie el rumbo del pueblo de Israel en el sentido de estudio de la Torah. Entonces Akiva no se convencía, hasta que una vez estaba pastoreando el ganado y vio que se sentó al lado de un arroyo y contemplando el arroyo vio que había una gota de agua que caía en una piedra y había hecho un orificio en la piedra. Entonces él dijo, ¿cómo? El agua que es blanda logra hacer un orificio, la insistencia del agua hace un agujero, un hueco en la piedra, que es durísima. La Torá, que se compara al agua, seguro va a poder hacer un hueco en mi cabeza que no es piedra, en mi corazón que no es de piedra. Es decir, él entendió que la insistencia, la perseverancia, tiene mucho más fuerza que cualquier corazón duro, cualquier mente que no logra captar cosas. Entonces es ahí cuando él decide ir a estudiar Torah. Tenía 40 años Rabbi Akiva cuando empezó su estudio de Torah. Pero no tuvo una vida fácil. ¿Por qué no tuvo una vida fácil? Porque Rabbi Akiva, cuando se casa con Rachel, el suegro, cuando se entera que su hija, pretendida por los grandes sabios y eruditos de Jerusalén en esa época, la hija del hombre más rico se va a casar con el pastor, con un tipo analfabeto que no sabe ni leer, él se opuso totalmente. Y cuando se opuso, los desheredó. Dijo, no van a recibir un peso, no van a ver de mi dinero. Ahora, Rabia Akiva, ella se casó con Rabia Akiva, ¿por qué? Con la condición de que él vaya a estudiar Torah. Es decir, Rabia Akiva no tenía para trabajar, él estudiaba, se dedicaba a estudiar y ella trabajaba con los hijos, con todo, vivían en una pobreza extrema. Pero así fue creciendo Rabia Akiva, año tras año en el estudio de Torah, hasta que después de 24 años de estudio, él se hizo famoso por ser el gran Rabbi Akiva y maestro de 24.000 alumnos. Esos 24.000 alumnos son los que murieron en estos días. Entonces ustedes imagínense el gran sueño de Rabbi Akiva. Quiero terminar un minuto la historia para que no termine mal en lo que es en su economía. Él había prometido a Rachel, a su esposa, le dijo, algún día yo te voy a regalar una Jerusalén de oro. Jerusalén de oro era como una joya, algo, un adorno que sea de oro, de Jerusalén de oro. Entonces, cuando él volvió, siendo con 24.000 alumnos, siendo el gran Rabbi Akiva, y su suegro se dio cuenta del error que había cometido, le dijo: toda mi riqueza va a ser para ustedes. Y ahí fue él y le compró el Jerusalén de oro que le había prometido. Pero en su momento él sufrió mucho, o sea, estuvo él y ella y Rachel. Ella fue la única que creyó en él. Y él cuando vuelve con esos 24.000 alumnos, después de haber estudiado y enseñado Torá tantos años, era la obra más importante que él tenía, de repente empiezan a morir, perdió todo. Es como una persona, si usted le preguntaban a Rabbi Akiva, ¿cuál es tu riqueza? Él no decía la plata de mi suegro. Él te iba a decir el estudio de Torá de cada uno de mis alumnos. De hecho, hay una famosa parábola que hay en el Talmud, que se la adjudican a Rabbi Akiva, hablando de la Torá. Dice de la Torá en épocas de persecución. Dice que viene el zorro, se acerca al lago y ve que los peces están escapando de las redes de los pescadores. Entonces viene el zorro y le dice a los peces: vengan, salgan del agua y acá van a estar seguros, acá no hay redes. Entonces los peces lo miran y le dicen: preferimos escaparnos de las redes dentro del agua, que es nuestra fuente de vida, antes que salir del agua y morir donde no hay, donde no podemos vivir. Entonces Rabbi Akiva decía: no importa que nos persigan las persecuciones de los romanos, de los griegos, de los asirios, el Yehudí no se puede desconectar de la Torá. La Torá es agua para el pueblo judío. Sin Torá nos perdemos. Y eso está comprobado en la historia. Las comunidades que se mantuvieron, los que nos mantuvo hasta el día de hoy, es el estudio de la Torá.
y el cumplimiento de las mitzvot. Para el Yehudí, vos le sacás la Torá, estás sacando al pez del agua. Ah, no hay redes, no te van a perseguir, no te van a... o sea, mimetizate entre la gente no judía porque así, para que nadie sepa y no te van a perseguir. Bueno, puede ser que no me atrapen las redes, pero voy a perder también mi identidad. Mi vida, mi fuente de vida es la Torah. Eso enseñaba Rabbi Akiva. Entonces, para Rabbi Akiva, ¿cuál era su mayor patrimonio? Eran esos 24.000 alumnos. Y nos dice la Torah que un alumno es como un hijo, un discípulo es como un hijo. Cabé de tabija betimeja, respetarás a tu padre y a tu madre. Dice, ¿por qué dice respetarás a tu padre y a tu madre? Podría haber dicho la Torah, respetar tu padre y tu madre. En realidad en hebreo suena mejor. Podrías omitir la A. Entonces viene el Talmud y nos dice, porque con la A, el Beet, Kabed et abija betimeja, viene a agregarte también a tu maestro, que es como un padre. Dice la Torá que todo aquel que le enseña Torá a una persona es como si lo hubiese parido. Porque pues, la Torá nos dice, Veigata levinja, le enseñarás, le relatarás a tu hijo. ¿Sí? Habla de los hijos, no dice a tus alumnos. Vienen los sabios dicen, la educación de Torah en realidad le corresponde al padre, pero como los padres a veces están trabajando o no tienen los conocimientos como para poder enseñarle al hijo, entonces se lo entregan al maestro. Es decir, que el maestro es como un padre. Entonces, para él, para Rabbi Akiva, esos 24.000 alumnos eran 24.000 hijos. Y no eran hijos discípulos estudiosos de la Torá. Y de repente, imagínense ustedes, en tan poco tiempo, todos los días Rabbi Akiva tenía que participar del entierro de cientos de alumnos. El dolor que eso significaba para él. Hasta que llegó Lag BaOmer. Lag BaOmer ya no tenía más alumnos. Habían morido, habían muerto todos los discípulos, 24.000 discípulos de Rabbi Akiva. Entonces, ¿dónde está la alegría? La alegría está del agua Omer en lo que hizo a partir de ese día Rabbi Akiva. Lejos de quedarse sentado, deprimido, viendo como todo su sueño de vida, todo lo que él pensó y soñó en su vida, de repente se le explotó todo frente a sus ojos, él escuchó el día del agua Omer que en el sur de Israel habían 5 muchachos, digamos, 5 eruditos de la Torá, en realidad estudiosos de Torá, que necesitaban un maestro. Entonces Rabbi Akiva viajó al sur de Israel a enseñarles Torá a esos cinco nuevos alumnos, nuevos discípulos. De 24.000, ustedes imagínense una charla de Torá, el sueño de todo rabino, hablar 24.000 personas, miles, cientos de personas que lo vienen a escuchar y de repente sentarse a enseñarle a 5. En ese momento Rabbi Akiva dijo, mi sueño no tiene nada que ver acá. La pregunta es, ¿qué quiere Hashem de mí en este momento? No, o sea, la pregunta es, ¿para qué estoy yo? ¿Para qué me necesitan hoy a mí? Lo que pasó, ya pasó. El dolor ya me duele, pero todo ese dolor, si me va a paralizar, si me va a definir en el futuro, va a definir mi futuro, entonces me estoy yendo yo con todos ellos. Yo estoy muriendo yo también con todos mis discípulos. Pero cuando él dice voy a salir adelante, voy a buscar nuevos discípulos para enseñarles Torah, entonces ahí eso es no estás, caíste, pero te vas a levantar. El levantarse, el poder levantarse y poder empezar desde las bases, desde las ruinas que uno vivió en ese momento, levantarse y empezar algo nuevo, esa es la verdadera felicidad. Ese es la felicidad del Akba Omer, ese es el verdadero motivo de festejo. Entonces viene Rabbi Akiva y se va al sur y le enseña a 5 discípulos que pasaron a ser la base de la Torá oral y toda la Torá y toda la mística judía. ¿Quiénes eran ellos? El más conocido por la fecha que estamos ahora era Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el que murió en Lagua Omer, años después, que ahora vamos a ver cómo se conecta, fue el autor del libro del Zohar, el libro de Kabbalah más importante de cabecera. Él fue el que enseñó, el que transmitió, el que escribió la Kabbalah y la transmitió para todas las generaciones. ¿De dónde salió?
salió después de ese renacimiento que tuvo Rabbi Akiva después de haber perdido a sus 24.000 alumnos. ¿Quiénes fueron los demás? Rabbi Meir Balanés, el famoso Rabbi Meir que hace los milagros, que en el Talmud se llama Rabbi Meir, están casi todas las Mishnayot, uno agarra la Mishnah y Rabbi Meir, Rabbi Udá Barilai, también Rabbi Udá, que está en un montón de Mishnayot, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi y Rabbi Elazar. Si ustedes agarran ahora una Mishnah y abren, lo más probable es que en esa hoja de la Mishnah vean más de uno de estos nombres. O sea, ellos fueron la base de la Mishnah, la base de la Torah oral. No estamos hablando de discípulos de segunda. Él, ellos superaron a los 24.000 alumnos anteriores que había tenido Rabbi Akiva. Porque Rabbi Akiva entendió una cosa muy importante, que el amor que él tenía por esos discípulos, si se iba con la muerte de esos discípulos, entonces el amor se apagaba y moría también. Pero ese mismo amor que él puso en esos 24.000 alumnos los podía aprovechar y los podía poner también en estos nuevos 5 alumnos. Y de esa manera darle vida a todo la enseñanza de la Torá que él podía brindar. Y esa es la respuesta de Rashba, eh, Rabbi Shlomo Ben Aderet, que cuando le dijo a su alumno, la Nun del rey David, que él la omitió, no es porque el versículo habla de una caída, porque hay muchos versículos que hablan de caída, pero es el único versículo en la Torá que dice no podrá levantarse. El no levantarse, eso es algo que hay que omitir. Para nosotros no existe el no levantarse. Y de hecho, por eso Rey David lo omitió y con qué versículo siguió. Somej Hashem lejol anoflim. Acordate lo que quiere Dios. Si vos te aferrás a Dios, a lo que Él quiere de vos, y en vez de todo el tiempo pensar en qué mal, en el dolor, en lo que sufriste, ¿cómo se dice? Lo pobre que uno es por todo eso, pensá en que esta es la realidad en la que nosotros vivimos. Esta realidad está. ¿Qué hago yo a partir de esta realidad? ¿Cómo la capitalizo para poder sacar lo mejor de mí en este momento? Entonces la Bequiva decidió irse al sur y enseñarle de vuelta a nuevos alumnos sin saber quiénes iban a ser, pero sacó de ellos lo mejor. ¿Sí? Esa fue la alegría del Agua Omer. Y ahora nosotros vamos a hablar un poco también de Rabbi Shimon Bar Yochai, uno de esos alumnos que, que fue el que, el que murió en el día del Agua Omer y que por eso nosotros pasó a ser un día de alegría. Eh, Rabbi Shimon Bar Yochai también tuvo una vida difícil. Rabbi Shimon Bar Yochai se tuvo que escapar de los romanos. Cuenta la historia que estaban charlando entre rabinos, ahí amigos. Uno dijo, che, mirá qué bien todas las obras que hacen los romanos, mirá las rutas, los baños, todas las cosas los mercados. Otro se quedó callado. Y Rabbi Akiva y Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, todo lo que ellos hacen, lo hacen en realidad para su beneficio, no para nuestro beneficio, no se equivoquen. Lo que ellos quieren no es darte a vos una ruta, darte a vos un mercado y así. Lo que ellos quieren es que vos pagues impuestos, que vos tomes sus culturas y así. Había una persona que estaba escuchando eso y fue y lo delató. Entonces los romanos, al que habló bien, lo compensaron con riqueza, al otro lo exiliaron y a Rabbi Shimon le dieron pena de muerte. Entonces Rabbi Shimon, antes de que lo maten, se escapó a una cueva y vivió ahí junto con su hijo durante 13 años. Primeros 12 años, después salió y volvió un año más. Pero la ley en Roma era que toda pena de muerte era hasta la muerte del emperador. Todo nuevo emperador indultaba a todos los que el emperador anterior le había dado pena de muerte y no lograron ejecutarlo. Entonces, después de esos 12 años, cuando murió el emperador, él recién ahí pudo salir. 12 años aislado, escondido, estudiando los secretos de la Torá, Rabbi Shimon Bar Yochai, lejos de llorar dentro de esa cueva y de deprimirse y decir, ¿qué hago acá? Y ahora
no tengo para vivir. Él comía, se alimentaba de un árbol de algarrobo que había ahí en las afueras de la cueva, pasaba por ahí un manantial, de ahí tomaba agua y así vivió durante 12 años estudiando Torá, los secretos de la Torá, la mística, la profundidad de la Torá junto con su hijo Rabí Elazar. Cuando sale de la cueva después de 12 años, Rabbi Shimon Bar Yochai no podía entender cómo la gente se ocupaba de la materia y no del espíritu. Cómo la gente estaba labrando los campos, cosechando, sembrando, trabajando y no estaba estudiando Torah. Entonces él decía, la gente se está ocupando en una vida pasajera y no se ocupa de la vida eterna. No podía entender. De hecho, Rabbi Shimon Bar Yochai tenía una idea, hay una discusión en el Talmud, si la persona tiene que dedicarse a estudiar o a estudiar y a trabajar y a estudiar. Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai decía la idea, la persona no tiene que trabajar, tiene que estudiar. Ah, ¿y cómo te vas a mantener? Citó un versículo de un lugar que dice que extraños te van a mantener. Vos dedicate a la Torah y otro va a trabajar por vos. ¿Sí? Y, y otro decía, no, dice la persona tiene que trabajar y tiene que estudiar. Dice el Talmud que muchos intentaron hacer lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai y no le funcionó. ¿Sí? Pero lo que queremos decir es para Rabbi Shimon, él tenía una idea de cómo debería verse el mundo. Entonces, el mundo debería verse que Torató Manutó. Las personas tenían el, ¿cómo se dice? El oficio, la ocupación de la persona debería ser el estudio de la Torah. Ese era el mundo ideal para Rabbi Shimon Bar Yochai. Por eso cuando él salió de la cueva y en su nivel de santidad, después de estar 12 años aislado estudiando las cosas secretas, las profundidades de la Torá y elevarse en santidad de nivel en nivel, él quemaba con su vista todo lo que él veía. Entonces salió una voz del cielo que le dijo, Rabbi Shimon, volvé de vuelta a la cueva. No, no está bien esto, o sea, vos no podés, o sea, tenés que bajar la intensidad, volvé a la cueva para entender que espíritu y materia van de la mano, que la persona, o sea, es verdad que lo ideal, el estudio de la Torah, pero también hay que trabajar la tierra porque Hashem lo pidió en la Torah. Entonces él entró un año más a la cueva para después salir y poder conciliar eso. ¿Qué hizo cuando él salió? Que lo que quiero decir con esto de la cueva es que él veía su mundo ideal, pero en realidad el mundo ideal no era el que él pensaba. Pero en ese momento, cuando él sale de la cueva, lo primero que pregunta es, ¿en qué puedo ser útil? Así dice el Talmud. ¿Sí? Trae el Talmud, dice, preguntó a Rabbi Shimon Bar Yochai, salió de la cueva después de 13 años, gente, ¿en qué puedo ser útil? Eso es lo que preguntó. No fue a decirle a todos, mirá, no sabés, 12 años, 13 años en la cueva, y mirá lo que hoy cómo estoy, todo mal, y no. Cuenta que Rabbi Tarfón, que era, perdón, Rabbi Pinhas Ben Yair, que era, hay quienes dicen que era su yerno y hay quienes dicen que era su suegro, no se sabe bien ahí, pero cuando él sale lo llevó antes habían lugares donde la gente se bañaba, eran como baños públicos para bañarse, con agua caliente, Entonces él lo llevó a ese baño y vio cuando lo empezó a lavar y a enjabonar, vio que tenía toda la piel cortada, porque él, Rabbi Simón y Rabbi Elazar, como sabían que ellos necesitaban la ropa para hacer tefilá, para rezar, para cosas, para momentos de santidad, entonces ellos, para que la ropa no se eche a perder, la doblaban, la guardaban, y ellos y así, hicieron pozos ahí, hicieron un pozo y ellos se metían adentro del pozo y se cubrían con tierra. Entonces, todo el día estaban metidos adentro del pozo con la tierra estudiando. Cuando tenían que rezar, salían del pozo, se vestían y usaban la ropa para el momento del rezo, nada más. Entonces la piel la tenía toda seca y toda como quebrajada. Entonces Rabbi Pinhas le dijo, pobre de mí de ver esto que estoy viendo, o sea, como el dolor de ver algo así, una piel así, como, mirá cómo estás. Entonces Rabbi Simón que le respondió, sos dichoso de ver una piel así, porque gracias a eso es toda la Torah que yo estudié. Gracias a que estuve ahí metido en la tierra. O sea, ustedes imagínense eso. Una persona 13 años fuera de su casa, de su hogar, de su familia. También estaba con su hijo, pero su esposa, otros hijos, estudiar, amigos, aislado totalmente.
Y él, en vez de decir, no, sí, pobre de mí, no, fue durísimo, él dice, no, gracias a eso pude estudiar los secretos de la Torá. Y él sale de ahí y dice, ¿en qué puedo ser útil? Todavía, o sea, ¿en qué puedo ser útil? Entonces le dijeron, ¿sabe qué, Rabbi Simón? En Tiberia, hay una calle que hay ahí una duda de si hay gente enterrada ahí en esa calle o no. ¿Y cuál es el problema? Que si hay gente enterrada, los que son Kohanim no pueden pasar. Entonces tenían que dar toda una vuelta especial para llegar a donde ellos, a su destino. Entonces le pidieron a él ayuda, a Rabbi Simón Bar Yochai, que tenía conocimientos místicos, cabalísticos, capaz que él podía ir y sentir si había o no había tumbas. Entonces él fue y permitió, o sea, dijo que donde había no había y así armó de vuelta el camino para que los Kohanim puedan pasar. Algo tan insignificante, después de 13 años en una cueva, ir a que los Kohanim caminen un poco menos para sus casas. Bueno, Rabbi Shimon Bar Yochai entendió que eso es lo que Dios quiere de él en ese momento. Si eso es lo que le piden, si eso es lo que él puede ser útil, para eso él está. ¿Qué es lo que nos enseña todo esto? Y ahora vamos a ver cómo se conecta con la parashá de la semana. Es que para salir del pasado, para salir del dolor del pasado, no nos tenemos que quedar en el pasado. Para salir del pasado nosotros tenemos que ser proactivos hacia el futuro. Decir, ok, ya pasó, listo, sobre esto, esta es la plataforma sobre la que yo estoy parado, el piso sobre donde estoy firme. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Me quedo llorando por todo lo que pasó? ¿O empiezo a agarrar todo eso que el aprendizaje, que dicho sea de paso, la psicología se habla mucho de eso, que la gente que vivió un trauma en el pasado y logra superarlo es mucho más fuerte para el futuro. O sea, son gente que tiene una fortaleza mayor. Entonces, esa fortaleza, todo lo que vos tomaste del dolor de ese pasado, transformalo en una experiencia buena y positiva para el futuro. La parashá de esta semana leemos dos parashiot, pero en la primera de las parashiot, Parashat Bear, la Torá trae bueno, hay varias leyes, pero una de las leyes habla de cuando uno le vende algo a su compañero, dice que no seas desleal, ¿sí? O sea, no engañes a tu compañero. Lo quiero ver en el año. No sé. Eh, no se engañen mutuamente o no sean desleales mutuamente. ¿Sí? Dos versículos después, la Torá vuelve a decir, tres versículos después, dice, de modo que no sean desleales unos con otros, teme a Elohim, pues yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Entonces dice la Torá primero, ¿qué es ser desleal? Entonces viene los comentaristas de la Torá y dicen que ser desleal significa cobrarle algo que no, un precio, un valor que no es el valor real de lo que vos le estás vendiendo. Y de hecho la misma Torah te da un ejemplo. Vos tenés un campo y se lo vendés al otro. En la época de la Torah, los campos no se vendían para siempre. ¿Sí? Se vendían hasta el Yobel, hasta el jubileo. Cada 50 años, todos los campos volvían al dueño original. ¿Sí? De esa manera se cuidaban. Yo tengo un campo. O sea, cuando el pueblo judío entró a la tierra de Israel, eh, se dividieron la tierra por tribu, por familia. ¿Sí? Cada familia dentro de la región de la tribu tenía un pedazo de tierra. Ahora, ¿qué pasaba? Si yo le vendo a él, el otro al otro, el otro a él, entonces puede ser que una persona, eh, por motivos, digamos, que no le fue bien en las plantaciones, en los negocios, yo termina perdiendo su campo porque lo tiene que vender y queda en la calle. Para que la gente no quede en la calle para toda la vida, él y sus hijos y los hijos de sus hijos, entonces la Torá dice que cada 50 años, en realidad todos los años, o sea, no cada 50 años de la venta del campo, ¿no? Había una fecha, desde que empezaron a contar cada 50 años, todo volvía a su dueño original. Entonces vos nunca perdías tu campo, tu familia nunca perdía su patrimonio, ¿sí? Porque vos, por el campo podía pasar, pero volvía en el Yobel, en el jubileo.
Entonces, ¿qué pasa? Viene la Torá y dice, va una persona, le dice, bueno, te vendo mi campo. Che, necesito un campo, bueno, te lo vendo. Bueno, ¿cuánto? Tanto. Y faltan, por ejemplo, 3 años hasta el jubileo y le está vendiendo como si fuese que faltan 10. Entonces dice la Torah, no. Fíjate cuántas cosechas hay hasta el jubileo, cuántos años hay, es decir, cuántas cosechas él va a poder usufructuar de ese campo. Y ese va a ser el precio que le vas a vender. No lo engañes, es decir, no seas desleal con él y le pongas un precio irrisorio, sino cobrarle lo que debes. Eso nosotros lo trasladamos hoy en día. Una persona que va y dice, bueno, este es turista, me puede pagar, chao, pum, le pones el precio que querés, ¿entendés? Te aprovechás de él. Total, no sabe, no esto, no lo otro. Así en todos los negocios, no ser desleal en los negocios. Unos versículos después, la Torah vuelve a decir, no sean desleales entre ustedes, porque yo soy Dios tu Dios. ¿Sí? Veareta me lo quejan y Hashem. Y temerás de Dios, yo soy Hashem. Entonces viene el Talmud y dice, pero ya dijo que no sean desleales. 3 versículos antes, ¿qué me lo vuelvo a repetir? La Torah no tiene palabras de más. La Torah no, ¿cómo se dice? No derrocha palabras. Cada palabra es una enseñanza, es un mensaje. ¿Por qué no derrocha palabras? Porque ¿quién es el autor de la Torah? Dios. Y Dios es perfecto, Dios no tiene nada de más ni de menos. O sea, Dios es justo. Cada cosa que Dios te da es exactamente lo que vos tenías que recibir. Entonces, si Dios ya nos dijo en un versículo que no seamos desleales y después lo vuelve a repetir, es porque el segundo versículo nos quiere enseñar algo que no nos enseñó el primer versículo. Dicen nuestros sabios, ¿qué es lo que nos enseña? Dice, hay dos tipos de engaño, dos tipos de ser desleal. En los negocios, o sea, con las cosas materiales, y también existe ser desleal con las palabras. ¿Qué quiere decir engañar con las palabras, ser desleal con las palabras? Entonces, en el plano literal uno puede decir, bueno, no lo engañes, no le des un mal consejo, ¿viste? No. Pero nuestros sabios dicen, traen ejemplos interesantes. Dice, no le digas al Baal Teshuvá, es decir, un Baal Teshuvá es una persona que tuvo una vida lejos de la Torá y de repente un día decidió retornar a la vida de la Torá y las mitzvot, al cumplimiento de las mitzvot, a la observancia. No le digas, vos en tu pasado, ¿te acordás cuando vos ibas ahí, te comías una milanesa napolitana en la esquina? Yo me acuerdo de vos. Yo te veía vos salir ahí con todo, y cuando te comía. Entonces, hablarle del pasado a las personas, eso es onat varim, es ser desleal verbalmente. O decirle, por ejemplo, al converso, vos en una época eras idólatra, vos te conozco de antes. O sea, recordarle las cosas que pasaron en el pasado. Esos son los dos ejemplos que trae el Talmud sobre lo que es onat varim, es decir, el engaño o ser desleal verbalmente. Viene Rabbi Shimon Bar Yochai y dice, es peor el engaño verbal o el ser desleal, el recordarle el pasado, que robarle en la compra, es decir, que agregarle en el precio de la compra. Eso es peor. ¿Por qué? Porque cuando vos le hablas de su pasado, lo estás llevando al pasado, lo estás perpetuando en el pasado. Le estás diciendo vos en realidad todo el trabajo, el esfuerzo, lo que pusiste, el empeño que pusiste en este futuro, en este presente, en este cambio que vos hiciste en tu vida, vos en realidad sos el pasado. Entonces viene Rabbi Shimon Bar Yochai y nos da a nosotros una lección que es la lección que queremos aprender hoy. Que cuando nosotros nos quedamos fijos en el pasado, eso es lo peor que puede haber. Entonces, cuando una persona le duele el pasado, está bien que nos duela. Nadie dice que no nos tiene que doler, nadie dice que no lo tiene que tratar, pero no tenemos que estar todo el tiempo en el pasado. Lo que tenemos que hacer es, como dice Rabbi Shimon, como dice Rabbi Akiva, es ver qué podemos hacer nosotros hacia el futuro, qué podemos hacer nosotros mirando hacia adelante. Y eso, en esto nosotros caemos cuando hablamos muchas veces, como padres, a veces le decimos, vos siempre haces lo mismo. Miren que es típico en un padre, cuando uno le dice al otro, siempre haces esto, siempre haces lo otro, ¿qué es lo que estás haciendo? Que el chico, por ejemplo, siempre sos desordenado. Entonces, él, ¿qué va a sentir? Que él es desordenado. El siempre sos desordenado es que tu identidad es ser desordenado. Vos le estás fijando a él, no estás,
no estás describiendo algo que hizo, sino que estás haciendo, lo estás convirtiendo a él en un chico desordenado, le estás dando su identidad. No es lo mismo que decir, bueno, pasó que una vez desordenaste, estaba desordenado, pero vos también sabés ordenar, vos sos un chico ordenado. Entonces, ¿vos qué le estás diciendo a él? Lo que pasó, todo lo del pasado son, son caídas, pero no son caídas eternas, son caídas de la cual vos sí te podés levantar. Y eso es lo que nos enseña a nosotros Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuando la persona mira a su pasado y lo ve y dice, ok, está el pasado, pero yo no me voy a quedar con el dolor del pasado porque el pasado ya no lo voy a poder arreglar. El pasado siempre va a estar, es algo que siempre va, parte de nuestra historia. No podemos volver, volver al futuro, volver al pasado y cambiar las cosas del pasado para que no sucedan. Eso en las películas nada más. En la vida real no podés cambiar el pasado. El pasado ya está, es parte de nuestra vida, es nuestra realidad. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esa realidad? ¿Nos quedamos en ese pasado doloroso o decidimos empezar algo nuevo a futuro? Y voy a terminar con una historia. Una persona una vez entró a un templo en, eh, en Inglaterra. Vieron que en Europa en general y más en Inglaterra hay gente más fría, más así. Entonces el templo es todo organizado, todo. Y de repente vio que en el templo había una persona, un hombre mayor, que era todo lo opuesto. Él iba, daba caramelos a los chicos les agarraba los cachetes, le daba cariño, o sea, todo el tiempo dando cariño. Entonces no entendió. Entonces después de la tefilá él se acerca y le dice, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Yo soy turista acá, pero veo que todos son así cuadrados, todos son fríos, todos son, y usted lo veo todo diferente, o sea, el amor que le tiene a los chicos, cómo les da caramelo, cómo les habla, cómo los hace sentarse a hacerte filar. ¿Por qué es así? Entonces le cuenta, este hombre le dice que él es sobreviviente de la Shoah, él había perdido toda su familia en la Shoah, y él decidió que iba a sobrevivir su vida hasta que Dios se la quite. Bueno, voy a trabajar todo para mantener el alma en el cuerpo nada más. O sea, como que hasta que Dios hasta el final de mis días. Entonces, así viví muchos años, en la tristeza, recordando, digamos, no volví a formar una familia, nada. Hasta que, bueno, empecé en los negocios, me fue bien en los negocios, hasta que una vez tuve un problema en los negocios, me empezó a ir mal, tuve, no sé, temas que tenía que solucionar, no sabía qué hacer y un amigo me dice, ¿por qué no vas al Rebbe de Lubavitch? ¿Por qué no vas a viajar a Nueva York? Andá a pedirle la brajá, sus consejos, suele tener buenas bendiciones y buenos consejos. Entonces le hizo caso, fue al Rebbe y el Rebbe le planteó al Rebbe todo el tema que él tenía, el Rebbe le dio su consejo, después le dio su bendición. Y después de que le dio la bendición, el rey le dice, ahora yo te puedo preguntar algo. El hombre dice, el rey me va a preguntar a mí. Bueno, sí, ¿qué tiene para preguntarme? ¿Qué hay con la vida matrimonial? ¿Qué hay con formar una familia de vuelta? No, ¿qué hay con formar una familia? Entonces el hombre le empieza a explicar al rey que en realidad tenía una familia, que él salvó de la guerra y que todo el otro, y bueno, pero que él decidió no volver a pasar por eso, él está viviendo la vida porque Hashem se la está dando, pero no es que él desea vivirla ni nada por el estilo. Entonces el Rebbe le dice, ¿vos amabas a tus hijos? Obvio, le dice, ¿cómo no le voy a amar? Quiere decir que vos tenías mucho amor, tenías el amor lo tenías dentro. ¿Por qué no agarras ese amor y se lo entregás a una familia nueva? ¿Por qué no le das ese amor? El amor no murió. O sea, los nazis mataron a tus hijos, a tu familia, no a tu amor. El amor vos lo tenés dentro todavía, lo podés compartir con otros. Formó una familia y entregarle ese amor, viví de esa manera con una familia nueva. Entonces el hombre le cuenta, dice, eso me cambió a mí, me hizo un clic en mi cabeza. Dice, es verdad, si yo puedo entregarle amor a los chicos, a la familia, todo, entonces me volví a casar y no solamente me casé, cada chico que yo veo le doy caramelo, le entrego todo el amor como si fuesen mis hijos anteriores. Eso es no quedarse en el pasado, sino agarrar lo que vos tenés, lo que vos tenías en el pasado y proyectarlo a futuro. De esa manera uno sale, no viviendo todo el tiempo en lo que pasó, sino en lo que nosotros podemos llegar a ser. Y esta es la enseñanza que nos da a nosotros tanto la Akba Omer como la Parashat Be'ar sobre este tema. No es que uno va a solucionar toda la vida, obviamente uno tiene que ir psicólogo, todo lo que necesita, pero sí va a ayudar, nos va a ayudar a nosotros muchísimo ser activos, generar cosas nuevas, un nuevo nacimiento, un nuevo
nuevo discípulo, algo importante en la vida que nos llene de felicidad, que nos podamos sentir útiles, que eso es lo más importante que una persona necesita tener. Buenas noches.